como ya dijo Esteban, somos José Luis y Carmen y vamos a hablar sobre la energía solar y las alternativas ideales para que México deje atrás el petróleo. Y bueno, primero una pequeña motivación de por qué este tema y cómo surgió toda la investigación. Y fue que recientemente el tema del cambio climático y el calentamiento global ha sido como muy importante y muy sonado, debido a que nos estamos acabando el planeta muy rápido y no tenemos otro a dónde irnos todavía. Entonces, bueno, y con los acuerdos de París del 2016, logramos... En los acuerdos de París del 2016, varios países se pusieron de acuerdo para que reducieran sus emisiones de carbono para 2030 y para 2050 a diferente porcentaje. Y se ha visto que varios países sí están haciendo como estos proyectos, estas leyes, estas transiciones para tratar de ser más amigables con el medio ambiente, ya sea con la biodiversidad, reforestando, poniendo impuestos a cosas que hacen demasiada contaminación, con los plásticos, etc. Pero nosotros nos queríamos enfocar en la transición energética. Y bueno, México forma parte de esos países que se ha puesto de acuerdo para reducir sus emisiones de carbono. Sin embargo, en el tema de la transición energética se ha visto un retroceso, ya que ahorita con el sexenio actual, AMLO ha querido como tratar de rescatar Pemex y todo lo que tenía que ver con el combustible fósil. ¿Cómo cambias? Ahí está. Bueno, y de ahí surgió la pregunta de que si sigue siendo rentable rescatar a Pemex, si no hay otra alternativa, si no podemos optar por movernos hacia una alternativa más verde que también satisfaga la demanda energética y tal vez pueda traer otros beneficios. Entonces, primero nos vamos a concentrar como en Pemex, en analizar cómo ha estado y cómo está actualmente. Y está tres enfoques importantes, ¿no? La importancia histórica que tiene Pemex y cómo se convirtió en parte de la entidad del pueblo mexicano. La reforma que fue en 2013 y el Fondo Monetario del Petróleo, que es el último. Bueno, primero, ¿por qué Pemex tiene como una gran importancia para el pueblo mexicano que ha formado parte de nuestra identidad hasta cierto punto? Y bueno, en un principio todo el mercado petrolero globalmente estaba en manos de los ingleses y de los americanos, porque ellos fueron los primeros en descubrir y usar el petróleo como un combustible. Y cuando se dieron cuenta que había petróleo aquí en México, decidieron venir aquí a invertir, a explorar y a exportar y todos los fondos de petróleo que había aquí. En esa época México estaba en el Porfiriato, entonces Porfirio Díaz los recibió con los brazos abiertos a toda inversión extranjera. Pero para la Revolución Mexicana ya varios ciudadanos se habían dado cuenta que era un tanto peligroso que los extranjeros tuvieran total control sobre el petróleo, porque en el mercado petrolero hay mucho dinero que estaba rondando. Entonces ellos decían, ese dinero no debería ser de ellos, deberían ser como de nosotros, porque es nuestra tierra, son nuestros recursos. Y gracias a este pensamiento y a este movimiento se logró que para la Constitución de 1917 estuviera el artículo 27, que dice que todo tierra y agua mexicano en el suelo mexicano es de los mexicanos. Sin embargo, este artículo no se logró poner en acción hasta 21 años después, en 1938, con la expropiación petrolera. Bueno, esto vino con Lázaro Cárdenas, ya que él estaba respondiendo a una demanda que tenían los trabajadores mexicanos, porque los empleadores extranjeros no le estaban pagando igual que un empleado extranjero o americano inglés. Entonces se sentían que su trabajo estaba siendo menospreciado, que tal vez no estaban tomando como una misma calidad y le estaban exigiendo un alza de salarios, pero las empresas se negaron y ahí fue cuando entró el presidente y dijo, ¿saben qué? El petróleo es de México, entonces bye. Y bueno, fue como un gran apoyo, un gran sentimiento que sintió el pueblo mexicano hacia el presidente, porque se sintió que estaban escuchando sus demandas, que
eran importantes para el gobierno y después de esto se creó una gran conexión entre ellos dos. Cuando se fueron los extranjeros, se fueron con todo, se fueron con la tecnología, se fueron con las investigaciones, se fueron con los expertos. Entonces, en sí, el mercado petrolero quedó como devastado, no había nada, pero los mexicanos se unieron y consiguieron dinero para poder reestructurar y restaurar toda esta empresa. Años después, en 1960, gracias a la creación de la OPEP, el petróleo mexicano se fue beneficiado por su creación, ya que el precio del petróleo aumentó. Y ellos, en México, como será un productor de petróleo, pues al aumentar el precio te ves beneficiado. Y gracias a este cambio, se logró como un pequeño auge en la economía mexicana y México empezó como a financiar todo su déficit y sus acciones políticas con el dinero que venía de las ganancias del petróleo. Y bueno, en los años 70 se tuvo como un auge, una época de oro, en donde toda la economía mexicana y toda la sociedad mexicana estaba abundando de dinero. Sin embargo, esta burbuja explotó en los 80s y pues vino una decadencia terrible, una deuda exorbitante que no se podía pagar con nada, ya que se planeaba financiar con el petróleo, pero pues el petróleo no estaba funcionando. Y ya desde ahí vino como una pequeña... Pemex empezó a venir abajo porque no había suficientes ventas, porque el precio se volvió más volátil y una pequeña decadencia en el mercado. Para eso viene... es que no cambia. Para eso pues se presenta la reforma del 2013, que lo que quería hacer es, debido a que ya venía como toda esta decadencia en el mercado petrolero, Pemex empezó a tener números rojos, ya no empezó a ser sostenible y se quedó en una deuda exorbitante que ya no se podía pagar ni tratar de hacer cero. Entonces vino la reforma del 2013. Y esta reforma lo que hizo fue hacer una reestructuración en Pemex internamente. Entonces, Pemex era una empresa pública, que es decir, que el gobierno era dueño y también administraba y decía cómo se hacían las cosas. Y con la reforma pasó de ser una empresa pública a ser una empresa paraestatal. Y con ello, Pemex consiguió una autonomía total a la hora de hacer sus decisiones de cómo iba a producir petróleo, de cómo iba a funcionar, de qué tecnología comprar, cuándo invertir, dónde invertir. Tenía totalmente autonomía, pero el gobierno seguía siendo dueño de Pemex, por lo que todavía seguía como consiguiendo los beneficios de las ganancias que obtenía Pemex. Y bueno, con la reforma lo que se buscaba era tratar de aminorar esta deuda que se tenía, estos números rojos, tratar de que fueran menos negativos. Y como se puede ver en la gráfica, se logró aminorar un poco estos números negativos después de la reforma energética, pero en estos sexenios se puso una contrarreforma y lo que se ve es que lo único que se ocasionó fue volver a esos números rojos que se trataron de evitar y de hecho aumentaron mucho más. No solo debido a la contrarreforma, sino pues también por la pandemia y toda la epidemia que vino consigo. Pero bueno, si Pemex pues en sí ya no funciona como empresa, o sea, ya no es sostenible, ya está en números rojos, ya ni de chiste llega a tablas, porque sigue como siendo importante para el gobierno. Y eso viene por el Fondo Monetario del Petróleo. El cual, bueno, Pemex es empresa de gobierno, le da las ganancias al gobierno. Y el Fondo Monetario es el que se encarga de redistribuir todos estos ingresos que recibe de Pemex. El fondo no solo recibe ingresos de Pemex, sino también recibe de las empresas extranjeras que ahorita están aquí en México, gracias a la reforma. Es un porcentaje chiquito, es como un porcentaje por derecho de piso y se le da al fondo. Entonces el fondo se encarga de redistribuir todas estas ganancias que tiene. Se le da para pagar el déficit público, para poner en otros fondos, para
pagar deudas. Son los principales ingresos del gobierno. Y en ellos hay como dos fondos importantes, además de para pagar el déficit. El primero es el Fondo de Estabilización de Ingresos y el otro es el Fondo de Estabilización de Ingresos de las entidades federativas. El Fondo de Estabilización de Ingresos, su función es aminorar el efecto sobre las finanzas públicas cuando ocurre algún choque inesperado en la economía. En los últimos años, este fondo ha disminuido demasiado debido a que, bueno, el precio del petróleo ha estado muy bajo y también las ventas han estado bajas y, bueno, también ha habido varios choques en la economía que se ha tenido que tomar dinero de este fondo para tratar de que no sea un caos total en la economía mexicana. Pero como las ganancias de Pemex han sido muy pocas, no se ha logrado volver a meter el mismo dinero que se está sacando. Y según el Centro de Investigación, México Evalúa, este fondo llegará a ceros este año, en el 2021. Entonces este fondo ya no hace su función de hacer un colchón para el gobierno. Y el otro fondo, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, es una partición federal que le corresponde a cada estado. Por ley, el gobierno federal le tiene que dar dinero a las entidades, a los estados, y este dinero es como un dinero extra, además del dinero que obtienen por su recaudación de impuestos. Igual, en los años recientes, este fondo ha disminuido. Todavía no ha llegado a cero, pero por las mismas razones de que Pemex ha tenido menos ganancias, el fondo ha ido disminuyendo gravemente. Bueno, dicho todo esto, creo que queda bastante claro que recuperar a Pemex solo nos retrasaría y endeudaría más. Entonces, bueno, creo que mantener a flote una industria que lleva 20 años en decadencia no es una buena alternativa. Y de hecho tomamos como referencia un comentario que hizo Macario Chetino, que es un economista mexicano, que dice que se necesitarían más de 100 años de ingresos netos sin ningún costo de producción para que la carga fiscal de Pemex no tenga repercusiones negativas. Y bueno, la única razón económica para que Pemex se siguiera manteniendo a flote sería el Fondo Monetario del Petróleo, pero como ya vimos desde hace 2 años, ya no ha podido desempeñar bien ese papel, ¿no? Entonces, si nosotros queremos dejar de utilizar el petróleo como fuente principal de energía, pues nos tendríamos que empezar a plantear qué otras alternativas se podrían utilizar, ¿no? Y por eso fue que decidimos hacer un análisis de qué energías limpias se podrían utilizar aquí en México. ¿Le puedes cambiar, Carmen, por favor? Bueno, como sabemos, actualmente existen bastantes maneras de obtener energía y bueno, comúnmente las conocemos bueno, las dividimos en dos, que son las energías tradicionales, que son las que contaminan, por así decirlo, que es el carbón, el gas, la energía nuclear y el petróleo, y las otras, que son las energías renovables, que es bueno, los ejemplos serían la solar, la eólica o la mareomotriz. La ventaja que tienen las energías renovables es que tienen una capacidad de producir energía sin tener externalidades, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería la energía más conveniente para México? Sería la solar, como podemos ver. Se han realizado diferentes estudios para ver cuál sería la más eficiente, ¿no? Y México tiene la ventaja de que pues, tiene una extensa geografía, entonces pueden ponerse en funcionamiento varias energías renovables a lo largo de todo el país. Entonces, bueno, nosotros podemos ver en esta tabla que la que más
más potencial tiene sería la de solar fijo, porque podría evitar más emisiones de CO2, tiene más capacidad de producir megawatts y también tiene más potencial de generación. Entonces, ¿le podemos cambiar? Gracias. No, 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 el mapa, el mapa. Ah, ok, sí. Este, bueno, como ya mencioné, la energía solar es como la que mejor funcionaría en México a nuestro criterio, y esto se debe a que México se encuentra, bueno, tiene una excelente localización, se encuentra dentro del cinturón solar de la Tierra. Entonces la zona es como la zona geográfica que recibe los niveles más altos de radiación solar en el mundo. Y ahora, ¿qué beneficios consideramos nosotros que podría traer implementar la energía solar? Sería pues un aumento en la inversión. Esto lograría afectar de manera positiva el PIB. También se lograría un aumento en la recaudación fiscal mediante el impuesto al valor agregado. También se crearían más empleos a lo largo de la cadena de producción. Habría disminución de los gases de efecto invernadero, mejoraría la calidad del aire y habría una disminución de uso de litros de agua en la generación de electricidad. Igual, una ventaja muy importante de las plantas solares es que estas son resilientes a los desastres naturales, ya que la energía proviene del sol y no de algún recurso del planeta, por así decirlo. Pero no todo es bueno. Un problema que le encontramos al- a los paneles solares es que estos también tienen una vida útil, por lo que después de su vida útil, bueno, los paneles solares se convertirían en desechos no biodegradables. Entonces, bueno, hemos visto que el petróleo se ha vuelto menos rentable y o sea, en contrario a eso, la energía solar se ha vuelto mucho más rentable. Por ejemplo, en 2005, producir 1 watt por panel costaba aproximadamente $4, y en 2020 ahora cuesta 0.20 centavos de dólar. Entonces creo que es muy importante porque los costos al final del día se reflejan en absolutamente todo. Ah, listo. Bueno, actualmente ya existen plantas solares en México. En 2017 se tenían registradas 23 plantas solares, y de todos estos proyectos cabe destacar 4 que son Villanueva Solar Project, Don José Solar Project, Agua Prieta y Solem. Estas 4 plantas generan muchísima energía y tienen el potencial de producir todavía más, pero para que produzcan más se necesita aumentar la inversión en estas energías. Entonces, es fundamental destinar un monto de la inversión para crear más paneles solares. Ahora, México no es el primer país en implementar la energía solar. Entonces, nosotros lo que decidimos fue comparar o tratar de ver qué otros países habían hecho esta transición, para ver qué habían hecho mal y qué habían hecho bien. Nosotros decidimos tomar como referencia Chile porque es un país latinoamericano. Entonces consideramos que es muy importante que las comparaciones se hagan entre países que tienen condiciones similares. Y bueno, como podemos ver aquí en los mapas, Chile tiene una radiación mucho más fuerte en
en una zona, pero México tiene una radiación mucho más extensa. Entonces, creo que es un buen motivo para tomar a Chile como buena referencia. Y bueno, primero creo que es muy importante saber que Chile actualmente es de los países que más está emprendiendo en la producción de la energía solar. Y esto es debido a que Chile está haciendo fuertes políticas para promover la inversión a energías limpias, ¿no? Incluso se estima que para 2040 Chile pueda tener el 100% de su energía limpia. O sea, que el 100% de la energía que se utiliza en Chile sea, sea limpia. Este, bueno, es muy importante, como ya les mencioné, lo que está haciendo a Chile muy fuerte es que están, que están promoviendo mucho, bueno, la energía limpia está recibiendo demasiado apoyo del gobierno con los proyectos de ley, ¿no? Y es porque ahí son conscientes de que la energía en sí representa un monopolio natural. Y esto es debido a que no hay competencia en el mercado porque la energía requiere altas cantidades de inversión. Entonces lo que ellos quieren hacer es fomentar que haya más inversión dentro del país con respecto a las energías. Ahora, algo muy importante es que Chile ha decidido, bueno, desde 2020 ha empezado a debatir ciertas leyes para mejorar la energía. Las tres principales, por así decirlo, son la generación distribuida, la calidad de servicio y la portabilidad eléctrica. Estos proyectos de ley son como los principales. Actualmente solo se ha llevado al Congreso la de portabilidad eléctrica, que su principal función es como crear una figura como comercializadora que sea como una alternativa para vender energía siendo competencia de la distribución, ¿no? Igual tenemos la de generación distribuida. Esa no se ha llevado, por así decirlo, al Congreso, pero esta ley ya tiene una ley muy parecida. Entonces, o sea, la función de esta ley es que permite a los usuarios conectar no sé, sus paneles solares individuales, por así decirlo. Digo, va mucho más allá de eso, son las energías renovables. Y lo que hace esto, bueno, la función de esta ley es que les permite a los consumidores que producen su propia energía vender el excedente que generan a una red de distribución con un precio ya establecido. Y bueno, y por último, la calidad de servicio, que lo que busca como dice el nombre, mejorar la calidad de la energía que se comercializa dentro de Chile. Ah, si quieres, ya le podemos cambiar. Bueno, después de realizar toda la investigación, Carmen y yo decidimos llegar a la conclusión de que sí se necesita dejar detrás a Pemex, pero no puede ser una transición de golpe. Necesitaría ser una transición lenta en la que Pemex deje de ser el protagonista de la generación de energía. Y comparándolo con Chile, creemos que una parte fundamental sería que el marco legal promoviera más este tipo de energías, que se promoviera la inversión extranjera y que incluso se promoviera el uso de paneles solares dentro de los individuos, por así decirlo, en cada hogar.
y sí, bueno, finalmente con esto, pues invertir en la investigación y la mejora de la tecnología utilizada para no depender exclusivamente de las investigaciones de otras potencias, por así decirlo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, lo que quiera preguntar. Aplausos también se reciben. Bueno, yo por mi parte los quiero felicitar. A mí se me hace muy, muy interesante. Me gusta, o sea, como que yo también siempre he pensado como que Pemex, como que dependemos demasiado de Pemex, ¿no? Para todo, para energía, para petróleo, para todo. Entonces también creo que es tiempo ya, o sea, creo que hasta ya nos tardamos como en cambiar eso. Entonces, me gusta mucho que hayan hecho esto. No sé si alguien más quiere decir algo. Mm. ¿No? No, pues Pues estuvo bueno. muy padre. Muchas gracias. Gracias, Rey. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos por asistir y vamos a terminar esta presentación. Nos vemos, no sé cuándo será la siguiente, pero los vamos a avisar. Vale. Vale, bueno. Gracias y Gracias a todos. Nos Gracias. vemos. la grabación.